Listo, estoy volviendo a grabar. Entonces, hoy día vamos a empezar nueva unidad. El tema que vamos a ver es números reales. Vamos a empezar la unidad de números reales. La unidad. Déjenme empezar a compartir. Listo, entonces vamos a empezar la unidad de hoy. Números reales, la nueva unidad. Entonces vamos a ver el primer capítulo, que más que todo habla de los conjuntos numéricos, de los diferentes tipos de conjuntos que hay para los diversos tipos de números que existen. Entonces, aquí una breve introducción, bueno, más que introducción de todos esos conjuntos, empezando por los números naturales, que son del 1 al infinito. O sea, son los números enteros los más conocidos, los que desde el principio más se usaron. Y cuando incluyes al cero, se define como n sub 0, que quiere decir la unión de los naturales con el infinito. Luego tenemos los números enteros, que se escriben con esta z y vienen del alemán Zahl, que significa número. Entonces son estos números de nuevo, son los números enteros que incluyen los negativos y los positivos. Obviamente todo eso se creó debido a que la necesidad para tener cantidades negativas, que en este caso estamos hablando de, por ejemplo, en la antigüedad era más que todo para poder realizar, tener conocimiento de deudas y todas esas Listo, situaciones en las cuales se necesita tener cantidades negativas. profe. Sí, Una pregunta rápida. Si viene del alemán Salt, significa que esto fue dado por Albert Einstein. no, no creo, porque Albert Einstein vivió mucho después de esto. Esto de aquí es de mucho más antiguo que la vida de Albert Einstein. Ok, Y no sé, es que antes, si te pones a averiguar, los alemanes antes eran los que más aportaban. Creo que Euler, por ejemplo, creo que si mal no me acuerdo era alemán, Leibniz y otros más. Entonces ellos, imagino que lo que más usaron pusieron el nombre de Z. Y la costumbre vale. se fue. Hay muchas palabras en alemán de matemáticas, ya van a ver después, que son, imagino que los alemanes tenían bastante importancia. Listo, entonces luego se vienen los conjuntos racionales denotados por esta Q, que estos sí vienen del inglés, y están definidos por fracciones, donde P y Q pertenecen a los enteros, ya sean positivos o negativos, pero Q no puede ser cero, porque ya sabemos que la división para cero no existe, no queda infinito, no se sabe cuánto vale. Donde P se denomina numerador y Q es denominador. Si tenemos que P es mayor que Q, F se le llama fracción propia, o sea, el denominador es mayor, entonces es propia, y si el numerador es mayor, entonces es fracción impropia. Ya, todos estos números que acabamos de ver, los racionales, son los que se pueden expresar de esta manera, se pueden expresar como una fracción. Ahora, los que no pueden ser expresados de esta manera, los irracionales, son partes de este conjunto, de la I, son los que no pueden ser expresados por fracciones, normalmente son las raíces, los radicales, y los radicales que no son perfectos, porque raíz de 4 es 2, pero por ejemplo raíz de 2 es irracional, raíz cúbica de 5 también lo es, y también tenemos a los números, otros números irracionales muy conocidos como son pi, como son la etcétera. Y entonces, si esos números racionales pueden ser expresados usando radicales, de hecho la definición es un poquito más compleja, tiene que ver con polinomios, pero eso no importa ahorita. Solo que si pueden ser expresados con radicales, se llaman algebraicos, números irracionales algebraicos, como son el raíz de 2, el raíz cúbica de 5, etcétera. O raíz de 2 más raíz de 3, por ejemplo. También es irracional algebraico. Caso contrario, se denominan irracionales trascendentes. Los más famosos, obviamente, son pi y la e. Son números irracionales y trascendentes. Y finalmente, la unión de los irracionales con los racionales son los números reales. O sea, todo lo que más vamos a usar nosotros son los reales, que se representan por esta R. Entonces, esos son los conjuntos de números más conocidos. Por ejemplo, si tuviera que dibujar
un diagrama de Venn de todos los conjuntos, por ejemplo, podría ser, como les dije, los naturales, perdón, me he olvidado conectar. Un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, si queremos expresar los números, estos conjuntos de números, tenemos que, por ejemplo, los naturales, dentro de los naturales están los enteros, o sea, los naturales es subconjunto de los enteros. Los enteros van a ser claramente subconjunto de de los racionales, que digo, porque son Q. No, aquí pongamos así, mejor dicho, para que sea mejor. Entonces, por ejemplo, estos son los reales. Y aquí dividimos por la mitad. Entonces, estos son los racionales. Y acá están los irracionales. Donde obviamente por aquí están los trascendentes y los algebraicos. Para que no se confunda, pongámosla ahí adentro. Ya. Y todo el cuadrado son los reales. Por ejemplo, cuando queremos dividir los números, los conjuntos de números. Ya. Entonces, la manera más conocida de expresarlo son con una recta horizontal, llamada la recta real o recta numérica, donde ponemos el cero en el origen, en la mitad, y los números negativos a la izquierda y los positivos a la derecha. Eso se puede hacer con todos, ya sean a la derecha van a estar los enteros positivos, que se escriben de esta manera, los racionales positivos, etcétera, y a la izquierda obviamente los enteros negativos, los racionales positivos, reales negativos, etcétera. Ya. Debido a que la cardinalidad de todos estos conjuntos son infinitos, o sea, no existen, los números son infinitos, se pone a la derecha se pone a la derecha más infinito y a la izquierda menos infinito. Entonces, por ejemplo, dados los siguientes números, se puede identificar al subconjunto al cual pertenecen. 3/4, por ejemplo, en este de aquí, 3/4 está aquí, en los racionales, pero que no son enteros. La raíz de 3 está en los irracionales, acá. El -30 está en los enteros negativos, pero que son racionales, o sea, por aquí pongo. No los separé en positivos y negativos, pero están aquí los enteros, pero los enteros también son racionales. Por eso está en ambos subconjuntos a la vez. 2pi es irracional que hablo, acá también está. Y el 115 está tanto en los naturales, como en los enteros y como en los racionales. Bueno, enteros positivos en este caso, pero también enteros se puede decir. Ya. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Bueno, no es muy importante, pero sí es muy chévere, que es representación decimal. Y más que todo, cómo transformar un número en representación decimal a su representación fraccionaria. Entonces, los números reales se pueden expresar con cifras enteras y decimales, que es las que todos nos hemos estado muy familiarizados. Mientras que los racionales también pueden ser expresados como fracciones de dos enteros. Eso es lo importante aquí. Fracciones de dos enteros, como por ejemplo, tenemos que el 2/5, o sea, el 0,4 se puede expresar de manera fraccionaria como 2/5. El 2,34 puede ser expresada de manera fraccional en 2,32 sobre 99. Eso es lo que caracteriza a los números racionales. Los números irracionales no pueden ser expresados de esa manera. No pueden ser expresados como fracciones de dos enteros y su representación decimal es infinita. Eso es lo que caracteriza a un número decimal, que podemos notar cuando es un número fraccionario. Cuando un decimal es fraccionario, cuando tiene representación decimal infinita, pero hay patrones de repetición. Por ejemplo, en este de aquí, vemos que se repite el 34, el 34, 34. Entonces, cuando hay patrones de repetición en la representación decimal, o cuando los decimales son finitos, como por ejemplo en este 4, no se van hasta el infinito,
Entonces, esos números decimales pueden ser expresados como fracciones. Pero si la representación decimal es infinita y no hay patrones, entonces son irracionales, como están aquí. Ejemplo, el pi, Euler, bueno, la constante E, no creo que no tiene que ver con Euler, que es 2.71828. Irracionales muy conocidos, los más conocidos de hecho. Entonces, para obtener la representación decimal de un número racional, es bastante sencillo, simplemente dividimos el numerador para el denominador. Si yo divido 3 para 2, me va a quedar 1.5, con la división normal que todos conocemos. Si yo divido 11 para 5, me va a quedar 2.2.2, con la división normal que todos conocemos, y así sucesivamente. Yo puedo obtener de una fracción su representación decimal simplemente con realizar esa división. Aquí están ejemplos. ¿Y eso para qué me sirve? Pues para, por ejemplo, representar las fracciones en sus lugares dentro de la recta real, que se representa de esta manera. Entonces, ahora, y ahora vamos a ver el proceso contrario. ¿Cómo yo, teniendo estos puntos decimales, estos números con representación decimal, puedo yo llegar a sus respectivas fracciones? Con un método muy útil que me permite saber eso de ahí. Entonces, eh, antes que nada, vamos a ver esta representación en la cual yo pongo la barrita. Esta barra quiere decir que todo lo que está debajo de la barra se va a repetir hasta el infinito. Por ejemplo, en este caso sería 0,33333. Entonces, todo lo que se va 0,333 punto, todo lo que está debajo de la barra se va a repetir infinitas veces. O sea, esta es otra forma de representar esta representación decimal, en la cual yo tengo 0,333 hasta el infinito, quiere decir que es 0,3 barras, ya que lo que está debajo de la barra se va a repetir hasta el infinito. Lo mismo tengo acá. Esto quiere decir menos 0,166666, en la cual el 6 se repite hasta el infinito. Acá, en cambio, en este caso, lo que se repite hasta el infinito es el 14, 28, 57. O sea, quiere decir 0,14, 28, 57, 14, 28, 57, punto. Es decir, todo lo que está debajo de la barra se repite hasta el infinito. Lo que se conoce como periodo de la fracción racional, de la representación decimal infinita, mejor dicho. Entonces, una notación que nos va a ayudar. ¿Alguna pregunta por si acaso con respecto a esa notación? ¿Alguna duda? No. Entonces, esta es la representación que vamos a usar, que es muy útil, al menos para aquí está este racional, representa, este es el periodo, el 3, por eso se pone encima del periodo la barrita. El periodo de 6, la barrita. Entonces, el periodo es esto, y se pone encima. Por eso es importante primero identificar el periodo. El periodo es la parte que se repite de manera infinita. Listo. Entonces vamos a usar el siguiente método para poder hacer ese proceso. Entonces, por ejemplo, no tengo un ejemplo, pero voy a coger cualquiera de estos de aquí, uno que no sea tan difícil, el de aquí, el 0,1666. Vamos a transformar el menos 0,1666. O sea, ya. Que ya vimos que con la notación que acabamos de ver sería menos 0,16 barrita. Ya. Entonces, yo defino x igual a esto. Entonces, obviamente, o sea, si ya han visto un método aparte para hacer estos de aquí, que en el colegio debieron haberlos enseñado, y todo lo que vamos a ver ahorita son métodos que les voy a enseñar mi método, más que el del libro, porque algunos del libro no me gustan los métodos que hay. Pero si ya saben un método y se sienten como que expertos usándolo, o sea, no hay necesidad que usen el que estoy enseñando. Esto es más que todo para los que no saben, para los que no han visto antes, o para los que no tenían claro. Si ustedes tienen claro todo, por ejemplo, este método,
o sea, resolver esto de otra manera, entonces usen su manera, porque lo importante es llegar a la solución correcta. Entonces, esto es, como les digo, esto es para los que no saben o para los que no tienen bien claro cómo hacer esto de aquí. Ya. Entonces, dicho eso de ahí, lo que se hace primero es definir x como el número que yo no sé, que sería que quiero hacer fracción. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, defino x, aquí lo pongo. X es igual a menos 0.16 con barrita. Entonces, primero lo que hago es localizo el periodo del número. Que lo bueno de esta notación es que ya la tengo localizada. El periodo del número es este de aquí. Si le pongo rojito. Entonces, por ejemplo, ahí está el periodo. Es el 6. Una vez localizado el periodo, tengo que recorrer la coma en dos veces. La primera la voy a recorrer a la derecha del periodo. Y la segunda a la izquierda del periodo. Entonces tengo que recorrer la coma dos veces. ¿Cómo recorro la coma? Multiplicando por potencias de 10. Ya saben que si quiero, por ejemplo, yo tengo un 1,678 y yo quiero recorrer la coma una posición, tengo que multiplicarlo por 10 a la 1. Si yo quisiera mover la coma dos posiciones, tengo que multiplicarlo por ejemplo, 8 por 10 a la 2. Entonces esto me va a quedar la coma recorrida dos posiciones, 67,8. Acá me va a quedar 16,78. Entonces, y si quisiera recorrer la coma a la izquierda, que normalmente no lo hacemos, sería con potencias negativas. Pero por ahora solo vamos a ver esto. Entonces, dependiendo de las cantidades de espacios que yo quiera recorrer la coma, tengo que multiplicarlo por potencias de 10. Ahora, entonces, como quiero recorrer primero justo a la derecha del periodo, tendría que recorrerlo dos veces. Entonces, tendría que multiplicar al 10, al x, por 10 a la 2. Para multiplicar esto de aquí, entonces me va a quedar la coma recorrida, dos espacios. Me va a quedar uno allá, aquí, entonces déjenme poner aquí. Esto es igual a 0,16666. Entonces recorro la coma dos veces. Me va a quedar 16,6666. Punto, 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 punto. Entonces esa es la primera que debo de recorrer la coma. Aquí es negativo. Por cierto, estamos trabajando con negativo. Entonces esto es negativo. Menos 16,6666. Entonces, una vez que recorrí, esto es lo primero que se hace, ya lo hice. Ahora tengo que también llevar la coma antes del periodo, es decir, tenerlo aquí entre el 1 y el 6. Entonces, como en ese caso debería recorrer la coma un espacio, debería multiplicarlo simplemente por 10. 10 a la 1 por x es igual a 1,6666 hasta el punto. Ya, entonces ya tengo eso de ahí. Menos. Me había olvidado. El menos que este de aquí es negativo. ¿Por qué yo hice eso? Porque yo quiero tener después de la coma, yo quiero tener el periodo en ambos casos, el mismo periodo, para que cuando lo que hago yo es restar estas dos expresiones. Es decir, 100x, que es el de arriba, menos 10x, que es el de abajo, va a ser igual a menos 16,666. No, mejor, esto se recomienda hacerlo con tablitas. Ya, es más sencillo de ver. Entonces, 100x, que es igual a menos 16,6666, le resto menos 10x, como es menos, se va a cambiar a más. 1,6666, punto, 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 punto. Entonces yo hago esta resta. Me va a quedar 90x es igual a... yo lo que quería era esto. Se pueden dar cuenta de que voy a obtener que esto se cancela por completo. Todo esto,
todo la representación decimal repetida se cancela y me va a quedar el menos 15. O sea, menos 16 más 1, menos 15. Entonces me queda esto. Y ahora sí ya puedo despejar la x. Va a ser igual a menos 15 sobre 90. Entonces aquí puedo simplificar. Por ejemplo, aquí me va a quedar, puedo sacar tercera, puedo sacar quinta también. Puedo sacar quinceava directamente, pero vamos a sacar por turno, por fase. Entonces sacando tercera, yo obtengo aquí 5. Acá yo voy a tener 30. Sacando quinta, yo voy a tener 1. Y acá voy a tener 6. Entonces esto es igual a un sexto. Y ese es el método que usamos aquí para poder sacar las fracciones. Se llama fracciones generatriz también se llama. De un decimal periódico más que todo. Porque por ejemplo, de cuando tú tienes este de aquí, del 1.5, es bastante más sencillo. Por ejemplo, si yo quisiera transformar el 1.5, no tengo, o sea, eh, puedo usar lo mismo, pero no tengo repetidos. Que digo, 1.5 es igual a x. Entonces yo digo, lo multiplico Disculpe, por 10. profesor, ¿el periodo qué es? O sea, el número que se repite. Sí, el periodo es todo esto que se repite. El O sea, 3, pero ahí donde está en la tabla, ahí, periodo 3, por ejemplo, entonces sería... correcto, sí, sí, sí. ah, Lo que se repite. El 3, no es la longitud, nada, es el número que se repite. 3 se ajá, en eso repite estaba menos el 15. pensando. Sí, yo también pensé al inicio cuando la vi la primera vez, pero no, es el número que se repite. Ya. Por ejemplo, yo aquí multiplico por 10 ambos lados para la coma moverla al final. Aquí no hay repetición, aquí no hay periodo, entonces yo tengo 10x es igual a 15 y ahí simplemente despejo la x que se va a hacer es 15 sobre 10 y esto es igual, simplificando, a 3 medios, sacando quinta. Entonces eso, por ejemplo, si no hubiera repetición, bastante más sencillo, pero si hay repetición, se puede hacer este de aquí, este método, que este método, lo bueno de este método es que no hay casos. Yo me imagino que yo también cuando aprendí por primera vez esto de aquí, yo vi bastantes casos que sí, que cuando se repite, o sea, cuando la repetición está después del punto, antes del punto, cosas así. Pero en este caso, este método sirve para todo. Lo malo es que hay que pensar, no es completamente mecánico como el otro. En este sí hay que pensar y hacer un poco de cálculos, pero te resuelve todo. Y si practicas, entonces lo puedes hacer rápido. Ya, aquí está ese método que acabamos de ver con varias fracciones, por si acaso. Entonces les tienen que sacar para este número 0.3333, 0.1666. Este fue el que resolvimos, si mal no me equivoco. Y para otro de aquí, por ejemplo. Lo malo también es este método que te pueden quedar estas divisiones muy complejas, donde tienes que simplificar bastante, pero se puede hacer. Bueno, de hecho el otro método también tuvieras que haber hecho lo mismo. Cierto, me había equivocado, me había olvidado de eso. Entonces, por ejemplo, el 0.3333 es bastante sencillo, el periodo es 3. El primer punto después de la coma solo lo multiplico por 10 y el segundo ya lo puedo dejar así, porque el periodo simplemente es un 3. Entonces me va a quedar 9x igual a 3, haciendo la resta de ambos. 10 menos 1 me queda 9 y 3.3333 menos 0.3333 me queda 3. Y al final simplificando me queda un tercio. Y acá lo mismo, pero me queda esto de aquí que es mucho mayor, un poquito más complicado. Entonces, y finalmente hay que aclarar que es recomendable que separen las partes enteras con la parte decimal. En caso de que tú quieras transformar por ejemplo, en este caso, 1.25, entonces separas de la parte entera, la dejas a un lado y la agregas al final. Transformas primero el 0.25 en fracción, que en este caso es un cuarto, y después sumas el 1, porque es más sencillo. Realmente, si te pones a pensar, es más sencillo trabajar simplemente con la parte decimal y después agregas la parte entera y te queda el 5 cuartos o visto de otra manera, 1 5 cuartos. ¿Alguna pregunta con respecto al método por si acaso? ¿Alguna duda?
que este método es bastante... Profesor, ¿podría repetir la última parte que dijo? Lo de ahorita, lo de aquí. Ajá, eso. Ya, es que si vieron, se dan cuenta, aquí todos estos ejemplos tienen 0, que empiezan con 0, parte entera 0. 0,14, 0,16. Entonces, ¿qué hago si yo tengo un 1,25? Es decir, la parte entera no es 0. Entonces, es recomendable, o sea, si tuviera un 1,333, por ejemplo, déjeme, 1,33333. Entonces, ¿qué es recomendable? Si me piden transformar esto a fracción, entonces es recomendable separar la parte entera. Esto va a ser igual a 1, un 1 entero, más 0,33333. ¿Por qué? Porque al final yo este 1 lo voy a agregar a la fracción que me quede. Entonces, esto ya transformando, esto ya sé cuánto queda. Aquí está. Entonces, esto me va a quedar 1 más 1/3. Esto ya sé que es 1/3. Entonces, al final lo sumo. Me va a quedar, por ejemplo, 3/4, 4/3. Y esa sería la respuesta, por ejemplo. Entonces, yo lo que hago es separar la parte entera para yo solamente trabajar con la parte decimal. Solamente. Porque es más sencillo. Es más sencillo, los números van a ser un poco más pequeños, las restas, todo eso de ahí. Y entonces cuando trabaje con esto, obtengo su representación fraccionaria, que es este aquí, este 1/3, lo sumo más 1 y ahí me queda la respuesta. ¿Ya? Eso es lo que dije al final. Entonces ya vamos a hacer más ejercicios de eso al final. Continuemos. Tenemos la representación decimal. ¿Cómo se representan? Algunos números irracionales. Por ejemplo, el número racional raíz de 2 quiere decir la hipotenusa de un triángulo. La hipotenusa. Aquí, la hipotenusa. Este de aquí, esta raíz de 2, cuando los catetos miden 1. O sea, si esto mide 1, esto mide 1, entonces este de aquí mide raíz de 2. Por Pitágoras, pero es una forma de ver cuánto es la raíz de 2. Raíz de 3 es, en cambio, la altura, por ejemplo aquí, de este triángulo. Este es raíz de 3. Si, en cambio, en este caso, los lados miden 2. 2, 2 y 2. Entonces, esa es una forma de ver la raíz de 3. La raíz cúbica de 2 es la altura, o una arista cualquiera, mejor dicho, porque todas las aristas son iguales, de un cubo que tiene volumen igual a 2 unidades centímetros, o 2 unidades cúbicas. O sea, si el volumen del cubo mide 2, la altura, bueno, la arista, cualquiera de las aristas mide raíz cúbica de 2. Y finalmente, la más conocida, pi. Pi resulta del cociente de la longitud de una circunferencia dividida por el diámetro. Entonces, eso es pi. Sabemos que pi es igual a la longitud de la circunferencia para el diámetro. ¿Ya? Esa es la definición como tal de pi. Y de manera decimal ya podemos ver más sencillo cómo están, en qué lugar van en la recta real. Por ejemplo, el raíz de 2 es 1,4142. Entonces esto va por aquí. El raíz cúbica es 1,73. Entonces va por acá. También pueden ser representados los números irracionales en la recta real. Y un ejemplo aquí tengo es de un método de cómo construir, cómo ver en qué punto me quedan. Debo usar esta información. Por ejemplo, para el raíz de 2 debo usar este cateto, este triángulo rectángulo. Entonces lo que hago yo es, no lo dibujé, pero bueno, lo que hago yo es primero construir un triángulo cuyos catetos midan 1 unidad. Es decir, aquí está el centro, yo construyo aquí 1, entonces acá arriba 1, 1, y de tal manera que la hipotenusa, como ya vimos, va a ser igual a raíz de 2. Entonces la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2. Construyo este triángulo. Déjenme ponerlo aquí. ¿Ya? Ese triángulo construyo. 1 y 1. Entonces, una vez que construyo ese triángulo,
yo ya sé que, claro, lo pongo en el centro para que la hipotenusa me quede como un radio que yo voy a usar para dibujar un triángulo, un círculo, un semicírculo más que todo. Entonces yo pongo aquí el centro y dibujo un círculo, semicírculo, la mitad de un círculo, para que de esta manera yo pueda intersectar con ese diámetro la recta real. Entonces cuando yo haga esas intersecciones me va a quedar que aquí es raíz de 2 y acá es menos raíz de 2, por ejemplo. Entonces yo dibujo ese triángulo, yo sé que la hipotenusa mide raíz de 2 y yo uso el centro ahí y hago el semicírculo para que aquí me queden las intersecciones. Entonces yo sé que aquí va a ser raíz de 2 y acá va a ser menos raíz de 2. Por ejemplo, una forma gráfica de obtener los números racionales, raíz de 2, por ejemplo, si fuera, te pueden pedir que si he visto raíz de 5, entonces para raíz de 5, por ejemplo, tú deberías usar, sería el triángulo que sea 2 y 1. Entonces, por ejemplo, esto va a ser raíz de 5 por Pitágoras nuevamente. Y este es el 0. O sea, aquí sería el 1, 2. Esto mide 2, este mide 1. Y de ahí ya usas este centro y esto como diámetro y haces el semicírculo. Entonces te va a quedar aquí una intersección. Y aquí va a estar raíz de 5. Por ejemplo. No dibujo todo el círculo porque ya es más complicadito. Pero bueno, aquí te va a quedar un semicírculo. Y acá en el otro lado te va a quedar menos raíz de 5. ¿Ya? Esa es una forma gráfica de representar los números irracionales. Claro, no se pueden todos. Por ejemplo, este de aquí sí no podríamos. Pero este de aquí sí podría. El raíz de 3 también podríamos hacer un triángulo equilátero. Y este de aquí también. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar a operaciones binarias. Entonces, las operaciones binarias son tales que tomas dos elementos. Es una función, básicamente, que tú tomas dos elementos, aplicas la función binaria y te da un tercer elemento. Eso se considera binaria. Si su tercer elemento se encuentra dentro del mismo conjunto, se considera binarias internas. O sea, si el tercer elemento está dentro de los conjuntos que usaste, se considera binarias internas. Entonces, ese es un párrafo introductivo. La definición como tal es esta, donde yo tengo un conjunto S de números enteros, o bueno, de números, un conjunto cualquiera. La operación binaria, la operación es asterisco en este caso, yo llamo la operación con un símbolo, en este caso yo le digo el símbolo asterisco, es una operación binaria interna en S, que es lo que acabamos de ver de esto aquí. Si solo si a cada par ordenado A, B, que pertenece al producto cartesiano entre S, ¿se acuerdan que el producto cartesiano es el conjunto que tienen todos los pares ordenados tales que el primero pertenece a S en este caso y el segundo también pertenecen a S, que aquí dice donde A pertenece a S y B pertenece a S, le corresponde un único elemento A asterisco B pertenece a S, donde A asterisco B se lee A operación B. En este caso, no sé, es una forma de expresar que se aplicó una operación entre estos dos elementos. Y la operación binaria puede ser considerada como una función de, como vimos en el producto cartesiano, A al mismo S. Por ejemplo, una operación binaria muy conocida es el más. Me estoy adelantando un poco para que tengan claro. Es la suma, donde tú tienes este elemento, pertenece a los reales, por ejemplo. Y este también pertenece a los reales. Entonces, la suma es una operación binaria porque esto te va a quedar igual a otro elemento que también va a pertenecer a los reales. Por ejemplo, el 3 más 4 igual 7. Entonces, esto es una operación binaria, un ejemplo. Interna también, porque el 7 pertenece también a los reales. Si yo uso S de los reales.
Pero en este caso vamos a usar ese más sencillos porque tenemos que ver las propiedades de las operaciones binarias. Entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante, que como estamos hablando de pares ordenados, el orden de A y B es importante. Es decir, puede suceder que A asterisco B no sea igual a B asterisco A. Puede suceder que no es necesario, no es obligatorio que cumpla esto. En la suma sí cumple siempre. Ya sabemos que la suma conmuta, o sea, se pueden cambiar el orden, pero no es necesario que para cualquier par ordenado ocurra eso. Y la operación debe estar definida para todos los pares ordenados A hasta A, B. Es decir, todo este tipo de pares ordenados debe tener su respectiva elemento que ocurre, que dé, tal que, o sea, debe estar definido siempre esto de aquí, para todos los pares ordenados, la solución del proceso. Y claro, también el inverso, que puede ser igual o no puede ser distinto. Deben estar definidos. Definidos para todo A y B. Ya. Entonces, tenemos las siguientes propiedades que pueden o no pueden cumplir los productos operadores binarios. Por ejemplo, la conmutativa, que vimos que puede que cumpla, como no puede que cumpla, que quiere decir que pueden cambiar el orden de los elementos. Puede que sí, puede que no. Tenemos la asociativa. ¿Se acuerdan de? Estas son operadores que ya vimos. La conmutativa de, por ejemplo, lo que vimos en lógica. En este caso puede que cumplan o puede que no. También la asociativa puede que cumplan o puede que no. Puede que sea lo mismo, puede que sí sea esto igual a esto, como puede que no. Habría que demostrar. Tenemos que existe un elemento neutro, como les digo, puede que exista. Un elemento neutro es tal que, por ejemplo, n en este caso, tal que si yo aplico la operación binaria de A n, A operación n va a ser igual a n operación A, que va a ser igual a A. Es decir, no afecta al elemento que yo aplique. Eso es para todo S. Si se cumple esto, entonces sí hay un elemento neutro. Por ejemplo, como ya vimos en la suma, para que tengan un claro, la suma es un operador binario muy conocido. La suma sí cumple la conmutación. Cambias el orden, igual siguen siendo lo mismo. Es igual 3 más 4, es igual que 4 más 3. ¿Es asociativa? Sí, ya sabemos que eso también cumple. El elemento neutro también existe. ¿Y cuál es? ¿Quién me quiere decir cuál es el elemento neutro de la suma? Por ejemplo, para que tengan más claro esa parte. ¿Qué quiere decir elemento neutro? Que no afecta. Claro, pero ¿cuál es el elemento neutro de la suma? Miren, les estoy diciendo que la suma es un operador binario. Vamos a trabajar, sí, la suma. Entonces, la suma sí cumple la conmutativa, sí cumple la asociativa, sí cumple el elemento neutro. Es decir, sí existe. ¿Cuál es ese elemento neutro? 0. El 0, correcto. Entonces, el de la suma, si se dan cuenta, A más 0 es igual a 0 más A, que es igual a A. ¿Ya? En la suma, ojo, estoy hablando de la suma, el elemento neutro existe y es el 0. Para las otras operaciones binarias puede que exista, puede que no exista. Ahí está con un por, o sea, es más. Ay, perdón, no soy, o sea, un poquito difícil dibujar bueno, sí parecen por, así que mejor lo hago bien. Entonces A más 0 es igual a 0 más A es igual a A. Entonces en este caso, por ejemplo, el elemento neutro es el 0 para la suma. Para las otras operaciones binarias no sabemos si ni siquiera si puede existir o no. Y también tenemos que si existe el neutro, puede que exista el elemento inverso. Esto se cumple sí, tal que para todo A pertenece a S, existe un A con una barrita, le pongo un tilde, creo que se llama, pertenece a S, tal que A operación A tilde es igual a A tilde operación A es igual al neutro. Se llama elemento inverso. Para la suma también existe, esto sí existe para la suma. Por ejemplo, si yo tengo A, mi elemento inverso va a ser negación de A, ya que esto va a ser igual a negación de A más A,
Y esto me da el 0, que como ya vimos es el inverso, es el neutro. Esto les doy un ejemplo con algo más intuitivo, porque imagino que muchos de estos ustedes no han de haber visto qué es combinación binaria, pero les quiero decir que, por ejemplo, la suma es un ejemplo de una operación binaria, que aparte cumple todas estas propiedades. ¿Ya? Entonces, en el inverso, o sea, si el neutro existe, entonces puede que exista el inverso. Pero si el neutro no existe, ya no tiene sentido hablar de inverso porque no existe el neutro. Entonces tenemos esto de aquí. En la suma, el inverso sería el negado, por ejemplo. También vamos a ver que otro que cumple todas estas propiedades es el operador binario producto. También cumple, pero cambia el inverso y cambia el neutro. Cambia el inverso, el neutro y cambia el inverso. Cuando hablamos de los reales. Ya, entonces aquí hay más palabras de lo que acabamos de ver. Si hablamos que si el orden no importa, entonces cumple la propiedad conmutativa. La asociativa quiere decir que se pueden agrupar. La propiedad de poseer elemento neutro indica que realizar la operación entre cualquier elemento del referencial, o S en este caso, o viceversa, no modifica el primero, lo que está aquí. Y como les dije, el inverso quiere decir que para todo elemento existe un elemento inverso a tilde, tal que si yo aplico en cualquier orden, me va a quedar el neutro. Claro, y la existencia del neutro solo debe probarse si existe el neutro. Es decir, si no existe el neutro, esto de aquí de ley, no tiene sentido probar. Pero si existe el neutro, no quiere decir que va a existir de ley el inverso, por si acaso. En este caso sí cumple, pero generalmente no se sabe. Entonces, todo esto hay que demostrar. Un ejemplo. Entonces, vamos a ver nuestra primera definición, operación binaria creada por nosotros mismos. Bueno, más que todo por el libro. Yo digo que ahora S es Z, por ejemplo. Este es mi conjunto que yo voy a trabajar. Z. Ahora, defino mi operación binaria, que en este caso es asterisco de nuevo, y lo defino con esta regla de correspondencia. Digo que A asterisco es igual a A más 3B, porque yo lo quise decir así. Entonces, verificamos que como A más 3B va a volver a pertenecer a los enteros, o sea, si yo hago esta operación para cualquier entero A y B enteros, me va a quedar otro entero, entonces quiere decir que es una operación binaria interna. Es decir, sigue la operación aplicada, sigue dándome respuestas que pertenecen a Z. O sea, no sale de Z. Ahora, vamos a probar que cumple o no cumple las propiedades que vimos. Como vimos, la conmutativa, si aplico el producto binario A.B, me queda esto. Si aplico el producto binario B.A, me queda esto. Claramente esto no es igual. Entonces, basta probar un ejemplo. Entonces, yo digo 1, 2. 1 operación 2 es igual a, bueno, vamos a poner acá arriba, 1 operación 2 va a ser igual a 1 más 2 por 3, no, al revés, 3 por 2, 3 por 2, y esto me va a quedar a 1 más 6, que es igual a 7. Y si yo hago al revés, 2, 1, me queda 2 más 3 por 1. Entonces esto es igual a 2 más 3, que es igual a 5. Y claramente 7 no es igual a 5. Entonces, por ejemplo, en esta operación binaria que yo definí, porque yo quise, la conmutativa no se cumple. Basta probar un contraejemplo. Y ya está, la conmutativa no se cumple. La asociativa tampoco se cumple. Aquí está el producto binario evaluado en lo que vimos que debía evaluarse, que es en este de aquí. A asterisco, paréntesis, B asterisco C, es igual a A asterisco B, paréntesis, asterisco C, operación C. Es decir, que si yo aplico esto primero y luego lo aplico con A, no va a ser igual a que yo aplique esto y luego lo aplico con C. Lo puedo probar con un contraejemplo. Vimos que, por ejemplo, yo aplico, en este caso me están diciendo que aplique 1, 2 y 3. Si yo aplico de esta manera, primero aplico esto, me va a quedar 1 asterisco, el 2 de 3, el 2 asterisco, 2 operación 3 es igual a 2 más 3 por 3. Uso esta fórmula. Y eso me queda 1 asterisco. Una operación, esto me queda 3 por 3, 9, más 2, 11.
Y ahora aplico 1 operación binaria 11, 1 operación 11, de nuevo con la fórmula, me va a quedar 1 más 33, que es igual a 34. Entonces ese es de un caso. Y del otro caso, yo ahora vamos a ver si eso es igual a esto. Es decir, primero hago 1 operación 2 y luego operación 3. Vamos a ver si es igual. Primero hago 1 operación 2, que ya lo saqué aquí, es 7. 7 operación 3. Eso me va a quedar 7 más 3 por 3. 3 por 3, 9. 7 más 9. Tenemos que es igual a 16. Como vimos que estos no son iguales, ya la asociativa sabemos que no se cumple. Ahora, elemento neutro no tiene sentido hablar tampoco porque como este de aquí y esto de acá no van a ser iguales, algo que quiere decir es que para que exista el elemento neutro, estas dos tienen que ser iguales, claramente. Y eso tiene que ser igual a A, como vimos acá con ejemplo con el 0. Pero como estos dos no se cumplen, esto no es igual a esto, entonces como no es igual, ya hablar neutro no existe, ya no interesa hablar del neutro. Y el sentido inverso ya no tiene sentido probarla porque no existe el elemento neutro. Por ejemplo, esto de aquí son clásicos ejemplos, ejercicios de operación binaria. Saber si una operación binaria cumple las propiedades dadas, las conmutativa, asociativa, neutro o inverso. Por ejemplo, en este caso no cumple ni una, puede darse, no hay problema, pero hay que decir que no cumplen. Ahora, tenemos otro tipo de representación de las operaciones binarias, que es con esta tablita. En este caso, la operación binaria está definida en este conjunto, S. En el anterior, acá era Z, por si acaso, acá era Z. Era un conjunto infinito. En este caso es un conjunto finito de 3 elementos, donde está el triángulo, el cuadrado y el rombo. Y la operación asterisco se muestra en la siguiente tabla. O sea, puedes tener la operación binaria escrita de esta manera, en una tabla, donde para obtener... Entonces, lo bueno que aquí es que te muestra todas las combinaciones posibles entre triángulo, entre los elementos de S con los elementos de S. O sea, aquí van los elementos de S, por ejemplo, aquí. Y aquí también. Por ejemplo, aquí está S y aquí está S. Triángulo cuadrado rombo, triángulo cuadrado rombo. Entonces aquí están la solución, lo que queda cuando aplica las operaciones binarias. Por ejemplo, si yo aplico triángulo, si yo quiero saber cuánto es triángulo, operación cuadrado, entonces este yo lo miro en las filas. El primerito se mira en las filas y el segundo en las columnas. Entonces yo busco triángulo, que es este de aquí, entonces tiene que ser esta fila, y luego busco que se intersecte con cuadrado, que es aquí, entonces esta es la respuesta. Entonces esto va a ser igual a cuadrado, por ejemplo. Otro, si yo quiero saber cuánto es cuadrado, pongámosle rombo, operación triángulo, ¿cómo hago eso? Pues el rombo, me fijo en las filas, o sea, aquí está rombo, entonces tiene que estar aquí, y triángulo, entonces acá, entonces, y donde se intersectan, o donde están, bueno, se va a intersectar solo en un punto de ley, que es este de aquí, entonces esa es la respuesta. ¿Ya? Eso es lo bueno de esta tabla. Me permite ver todas las combinaciones posibles y me permite ver ay, no, esperen. Me permite ver todas las combinaciones posibles y me permite ver las respuestas de cuando yo aplico la operación. Por ejemplo, si ahora yo quiero saber cuánto es cuadrado con cuadrado, ¿cuánto quedaría? Viendo la Triángulo. tabla. El triángulo, correcto. Entonces tengo que ver, este de aquí, no olviden que importa el orden, es decir, ¿cuánto sería en este? Ya vimos cuánto es triángulo Carlos, rombo, asterisco, triángulo. Entonces, ¿cuánto sería triángulo, asterisco, rombo, por ejemplo, en este caso? Triángulo, asterisco, rombo.
Triángulo me fijo Rombo. sí, correcto. Triángulo me fijo en la fila, el primerito me fijo en la fila, y el rombo está acá, entonces sería aquí, este de aquí sería. Entonces este sería rombo. Si se dan cuenta, en este caso, esta operación binaria no cumple la conmutativa porque yo cambié el orden y no me quedan iguales. ¿Cómo dio el segundo? Lo que está de rojo, el rombo por asterisco triángulo. Es lo que está ¿Cómo lo rayado. hacemos? Este de aquí, el rombo y el triángulo. Entonces primero, ya saben que el primero, el de la izquierda, siempre se fija en las filas, Ah, ya. Primero ya. rombo y el triángulo. Entonces es el cuadrado. Y si al otro saqué triángulo, rombo y es el rombo. Entonces no son iguales, como vemos, esto, por ejemplo, en esta operación binaria no es conmutativa. Podemos ver que es interna porque todos estos elementos que están aquí siguen siendo parte de ese, no se va fuera de ese, entonces esto también es interno. Podemos ver que no cumple la conmutativa, lo justo con los ejemplos que mostré, y tampoco la asociativa. O sea, también igualmente, por ejemplo, esto de aquí, ¿cuánto es triángulo asterisco cuadrado? Viendo la tabla. Cuadrado. Triángulo, sí, ese es, ya lo hice aquí, sí, está bien. Rombo. No, es cuadrado. Déjenme borrar esto aquí. Sería bueno que todos les queden claros porque es algo útil en operación binarias. Entonces, yo quiero sacar cuánto es triángulo, operación cuadrado. Triángulo lo miro en la fila, aquí está. Y cuadrado en las columnas, acá está. Entonces, veo dónde se intersectan ambos, aquí. Entonces, esto es cuadrado. ¿Y cuánto sería triángulo? Ah, ya lo saqué también. Triángulo operación rombo, ¿qué hablo? Rombo operación triángulo es cuadrado. Entonces yo reemplazo aquí para ver que efectivamente no cumple asociativa. Entonces yo tengo rombo, operación, ya vi cuánto sale esto. Esto sale cuadrado. Es igual a esto de aquí, que es rombo, triángulo, que ya vi cuánto sale, que es cuadrado. Operación cuadrado. Ahora, ¿cuánto es triángulo, operación, Carlos, rombo, operación cuadrado? Rombo. Cuadrado. No, es rombo. Sí. O sea, el que dijo rombo. Los que dijeron rombo. Tengo que fijarme rombo en la fila. El primerito va en la de las filas. Entonces aquí está rombo. Cuadrado. Está acá. Entonces me queda rombo. Entonces esto es rombo. Y ahora cuadrado, operación cuadrado. ¿Cuánto me Rombo. queda? Triángulo. No, triángulo. Ah, Cuadrado. sí, sí, sí. Cuadrado Cuadrado. con cuadrado, triángulo. Correcto. Triángulo. Entonces ya con esto veo que la asociativa tampoco cumple. Entonces no cumple ni conmutativa, ni asociativa, ni tampoco neutro. Para que cumpla el neutro, tengo que ver que hay una fila que se repite, por ejemplo. Por ejemplo, eso de aquí tiene que repetirse en algunas de estas, porque ahí sé que esa de ahí, o sea, esta de aquí tendría que repetirse aquí, y también tendría que repetirse esto de aquí, por acá, en el mismo elemento, para que exista el neutro, pero no pasa nada de eso. Entonces no es neutro tampoco. Y ya sabemos que si no cumple el neutro, de nada sirve buscar el inverso, porque el inverso solo tiene sentido su existencia si existe el neutro. Ahora, si definimos en un conjunto S dos operaciones binarias internas, en este caso, por ejemplo, el asterisco y el numeral, son dos operaciones binarias tal y como las hemos visto, podemos hablar de propiedad distributiva, sí, solo sí, la distributiva que ya vimos. Básicamente esto se distribuye, este operador se distribuye entre, el A con el operador se distribuye entre B y C, y el operador numeral que está entre B y C se va afuera. ¿Se acuerdan que esto de aquí es similar a la O, B y C? Lo que ya hemos visto, la distributiva de lógica. A, O, C, I, B, O, C. No, ¿qué es que hablo? A, O, B, I, A, O, C. Ya, por ejemplo. Esto de aquí, eso se cumple porque también el O y el I eran operadores binarios, por ejemplo. También eran operadores binarios. Entonces,
Esto de aquí también no se tiene que cumplir, puede que se cumpla como puede que no se cumpla. Obviamente para hablar de esto, como dice la definición, tengo que tener dos operadores binarios que son asterisco y numeral, pueden ser cualquiera. Cuando tenemos dos operaciones binarios, ahí podemos hablar de distributivo. Y solo si se cumple esto, para todos los elementos A, B, C, D, S. Ya, ahora vamos a ver otro ejemplo de operación binaria con tablitas. Me dicen que dado el conjunto A, que tiene dos elementos, psi y omega, este psi y omega son los nombres de los elementos, y tenemos una operación binaria que la defino entre el conjunto potencia de A, producto cartesiano conjunto potencia de A, hacia el conjunto potencia de A, donde ya sabemos que el conjunto potencia de A, como vimos, es el conjunto de todos los subconjuntos de A, que en este caso, como son dos elementos, van a ser 4 elementos en el conjunto potencia, y son estos. Este es el conjunto. Ya sabemos que el vacío siempre está, el propio conjunto también está, y también están los subconjuntos de un elemento, psi y omega. Y define el producto, la operación la define como la unión entre conjuntos. Entonces me pide que construya, entonces construyo la tabla. Esta es unión, por si acaso, esta es unión, así la construyo. Sabemos que vacío, unión, vacío es vacío. Vacío, unión, cualquier cosa es cualquier cosa. Vacío, unión, este conjunto es este. Vacío, unión, este conjunto es este. Vacío, unión A es A. Y así defino todo. O sea, busco ya saben que este de aquí es lo del el primerito. Sería el de aquí. Y dejen ponerlo así. Y el otro es el que está acá. Entonces yo lo voy uniendo para sacar esta tabla. En este caso yo saco la tabla sabiendo que el operador es unión. Finalmente, ¿qué puedo ver aquí? Me piden determinen el valor de verdad. Me piden el valor de verdad. Primero me preguntan si es interna. ¿Qué necesito saber para que sea interna? Pues que todos estos elementos que me quedaron en la tabla sean parte del conjunto que estamos usando para sacar los elementos de aquí y de acá. Entonces, si es el mismo conjunto, no salen de potencia de A. Entonces, como no salen del potencia de A, si es interno, ¡Bájale! si es interno, El micrófono prendido. entonces, como si es interno, porque nos queda otro elemento de Pero o potencia sea, de ahí A. no comprendo, ya. Yo coloco los elementos, eso sí sé de dónde lo saca, pero ya luego Ya. los resultados, ¿cómo los saco? Por ejemplo, lo que está aquí, todo esto de aquí. Esto de aquí, por eso. Eso se hace con unión, con el operador unión entre conjuntos. Déjenme ponerlo aquí un poquito. Entonces, pongámoslo aquí. Yo quiero sacar sí, con omega. Así, el operador. Entonces me están diciendo que este operador es el operador unión. Entonces yo tengo sí, unión omega. Déjenme. Entonces sí. Y sí, unión omega es A. Porque si uno de estos dos elementos me queda A. Por eso aquí me queda A. Entonces, todo esto aquí son uniones. Porque aquí me dicen el operador unión. Entonces, por ejemplo, yo Profesor, tengo... ¿Sí? entonces el asterisco de operación queda como abierto para que en las preguntas que me hagan me digan qué operador va ahí. Depende. Mira, en este problema te dicen que el operador unión es, que el operador asterisco es unión. Entonces, ahí sabes que ese asterisco es unión. Pero, por ejemplo, en el anterior es un operador al azar. O sea, te dicen, ya te dan la tabla. En este caso te dan la tabla y tú con la tabla sabes qué hace el operador, este operador, que no sé qué será, pero sabes que te hace esto. En este caso la tabla no te la dan. Tú tienes que saber cuál es la tabla usando que te dicen que es unión en este caso. Entonces tú puedes ver, tú tienes que unir, por ejemplo, si con omega te queda A. Si tú tienes si con A, claramente te queda A. O sea, cualquier conjunto A con cualquiera de sus subconjuntos te va a quedar A. Así mismo por eso te queda esto A también. Si tú unes el vacío con cualquiera, te queda el propio. Y así vas uniendo. Por ejemplo, si unes con si,
por ejemplo, este de aquí, si lo unes con si, bueno, este operador va a ser si, unión, sí. Y bueno, si tú unes dos elementos iguales, te va a quedar el mismo elemento, dos subconjuntos iguales, te va a quedar el mismo, por eso aquí va el sí. Entonces, así se obtiene esta tabla. En este caso sí tendrías que tener la tabla, pero se hace usando el operador unión, porque aquí te dice que este operador es la unión. Entonces, haces la tabla. ¿Ya? Usando las uniones de todos los subconjuntos. Y ahí puedes ver que es interna. Entonces, te preguntan, por ejemplo, te preguntan si tiene elemento neutro, que no, hasta ahora no hemos visto elemento neutro. En este caso sí tiene, porque si se fijan, el vacío, si tú a esta fila, que son la primera parte, la de la izquierda, ya saben que esto de aquí es lo de la izquierda, por ejemplo. De aquí es esto, y la otra parte es esto. Entonces, si tú aplicas a cualquier de estos elementos, lo aplicas con el vacío, te va a quedar lo mismo. Por si te das cuenta, se repiten. Se repite. Y acá también, si tú aplicas el vacío primero, con cualquiera de los otros elementos, te sigue quedando los elementos que están aquí arriba. Aquí está. Tienes que probar que se cumpla en ambos sentidos, que el vacío esté primero, como que el vacío esté segundo. Entonces, te das cuenta, en la tablita, te das cuenta que se repite esto con esto, y esto se repite con esto. Es decir, que este elemento vacío, al aplicarlo, no afecta en ambos órdenes, te sigue quedando el mismo elemento. Por lo tanto, sí existe el elemento neutro, y en este caso es el vacío. ¿Ya? Eso es una forma de verlo gráficamente, que efectivamente sí existe el neutro. Ahora, dejen ver, allá, una pregunta. Aquí también puedes ver si es conmutativo fácilmente. ¿Conmuta o no es conmutativo el operador binario n? Entonces yo lo voy a poner aquí, por ejemplo. Conmutativo. ¿Cómo puedes ver aquí que si es conmutativo o no es conmutativo? Es decir, si tú cambias el orden, no pasa nada. Entonces, hay una forma de ver, bueno, tienes que ver que lo que te queda aquí cumple tal que, por ejemplo, ya tienes estas de aquí, tienes que por ejemplo, si vacío, tiene que ser igual a vacío sí. Entonces tienes que estos de aquí estos dos sean iguales. Tienes que tener que esto de aquí, que sería omega vacío, tiene que ser igual a vacío omega. O sea, estos dos tienen que ser iguales. Este de aquí, que es vacío A, tiene que ser igual acá, que es A vacío. Es decir, lo que cambia es el orden. Entonces tienes que tener que todos estos que están aquí abajo, estos tres, tienen que ser igual a los que están aquí, a sus respectivos que están aquí arriba. O sea, este tiene que ser igual a este a este a este a este a este. O sea, dicho de otra manera, tiene que ser simétrica, pero eso no hemos visto, así que no lo uso, matriz simétrica. Pero tienes que ver que eso se cumpla. Entonces, si te das cuenta, si se cumple, este es igual a este es igual a este es igual a este de aquí es igual al de acá, este es igual a este. Entonces, sí es conmutativo. Sí conmuta, en este caso, por ejemplo. Y bueno, igual ya sabemos ¿por qué cumple esto? Porque el operador unión, ya sabemos que sí es conmutativo. ¿Se acuerdan de que de las tablas vimos que cuando unes dos conjuntos, si tú los cambias de orden, no importa? Entonces, ya como el operador unión era conmuta, entonces obviamente este de aquí conmuta porque es la unión, básicamente. Entonces, sí cumple el Profe, conmutativo y sí cumple el elemento neutro. ¿Sí? una pregunta. Ya, si es conmutativo, si solamente en el cuadro, solamente una es igual, entonces el cuadro no sería conmutativo. Exacto, o sea, con tal de que haya uno que no sea igual, o sea, por ejemplo, si yo aquí tuviera en la tabla, aquí tenía todo igual, excepto aquí tuviera un omega, por ejemplo, ya no sería conmutativo, porque con este omega no va a ser igual de acá. Entonces ya, con que una no sea igual, ya no es conmutativo, Gracias. ya. Entonces, es una forma de verla. Mister, ¿Sí?
Una pregunta, ¿el asterisco puede ser cualquier operador? Sí, el asterisco, eso es lo que estamos, el asterisco puede ser cualquier operador que conozcas, como en este caso es unión, como cualquier otra cosa que no tengas ni idea. Por ejemplo, acá, esto no tiene sentido. O sea, aquí el que creó esto simplemente puso asterisco y puso esto, y puso y llenó esto como le dé la gana. Y en este caso, esto es un operador, algo que realmente no hay sentido, pero, pero sí es un operador también al fin y al cabo. O sea, es cualquier cosa, básicamente, que cumpla esas propiedades que vimos acá, de que todo esto esté definido. Entonces, puede ser cualquier cosa desconocida como esto, o también puede ser una cosa conocida como la unión, la intersección, la suma, la resta, o puede ser como acá, algo que sea una suma, pero cambiada, un poquito cambiada. También puede ser un operador. ¿Ya? Entonces, pueden ser bastantes cosas. Ya, vamos a terminar esto para que ya pueda hacer resolver problemas. Finalmente, ahora vamos a ver los conocidos, que son la adición y la multiplicación, pero en números reales. Ahorita vamos a hablar de números reales. Como les dije, la adición es una operación binaria interna, lo que vimos acá, pero va de R, de R del producto cartesiano entre R y R hacia R. Y cumple con las 4 propiedades que ya vimos. Tiene conmutativa, cumple la asociativa, el 0 es el neutro aditivo, el B es el inverso aditivo. Claro, no le puse aquí. Bueno, pero B, claramente B es igual a menos A. Es decir, existe y es la negación de A. También cumple las 4. Y tenemos la multiplicación, también es otra operación binaria. Ay, aquí está mal, esto no es más. Es un punto normalmente, el puntito que está aquí. Entonces, cumple con la conmutativa, cumple con la asociativa, pero en este caso el elemento neutro es el 1, ya que A por 1 es igual a 1 por A es igual a A. Y también tiene el inverso multiplicativo, pero solo para todos los valores menos el 0, porque el inverso multiplicativo es igual a 1 sobre A, por ejemplo. Ya que multiplicas A por 1 sobre A, te queda 1. Que 1 en este caso es el neutro multiplicativo. ¿Ya? Y como ya vimos, si hablamos de dos operadores binarios, podemos tratar de ver si cumplen la distributiva. Y sí, efectivamente ya sabemos que estos dos operadores binarios cumplen esta propiedad distributiva. Es decir, se puede distribuir de esta manera, la suma con la multiplicación. Entonces, por ejemplo, esto de aquí es un ejemplo de lo que vimos acá, pero más conocido. Yo sé que esto es más intuitivo, pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo que lo que vimos acá, solo es que más con conjuntos más conocidos. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos que, gracias a los que tenemos inverso aditivo y multiplicativo, podemos definir sustracción y división. Ya sabemos que en este caso la resta no es nada más que la suma de inversos aditivos, o sea, esto sería la resta, y la división sería la multiplicación de inversos multiplicativos. Entonces, por eso dice que se puede definir la sustracción y la división. Y tenemos ciertas operaciones que no están definidas en los reales. Como ya sabemos, la raíz cuadrada de un negativo es un número imaginario, pero en este caso, como estamos hablando de solo reales, decimos que no tiene solución, no existe, mejor dicho. El divisor para 0 también no existe. Y las potencias de base 0 y exponente 0, 0 a la 0. Esto de aquí, vamos a verlo cuando vean, bueno, lo van a ver cuando vean cálculo. Este micrófono prendido, no deben escuchar. Si alguien tiene el micrófono prendido, por favor. Chan. Creo que eres tú, deja ver. Ya lo muté. Entonces, y finalmente, la famosa jerarquía de operaciones que debes resolver. Primero se resuelven lo que está dentro de paréntesis, corchetes o llaves o barras. Con barras se refiere a fracciones, o sea, lo que esté, lo que esté en barras, lo que esté agrupado por una barra. Luego se resuelven las potencias o raíces, multiplicación o divisiones, y finalmente sumas y restas.
la famosa jerarquía de operaciones. Entonces, primero resuelves de aquí para abajo. O sea, resuelves esto, luego esto, luego esto y luego esto. Entonces, aquí son potencias o raíces. Vamos aquí, potencias o raíces. Y luego sumas, no que hablo, multiplicaciones o divisiones y sumas o restas. ¿Ya? La famosa jerarquía de operaciones. Bueno, vamos con unos ejercicios. Por ejemplo, empezamos con unos sencillos. Me dicen que obtengan los inversos aditivos de 25 raíz de 7 menos 36 menos raíz de 5. Sabemos que el inverso aditivo es el negado del elemento. El inverso aditivo de 25 es menos 25, porque 25 más menos 25 es 0. Lo mismo se cumple con todos. El inverso aditivo de raíz de 7 es menos raíz de 7. El inverso aditivo de menos 36 es 36. Aquí está la demostración, que es básicamente algo sencillo, que la suma de estos te da 0. Sabemos que 0 es el inverso, no, es el neutro aditivo. Y así se pueden obtener los inversos aditivos. Y finalmente tenemos con los inversos, aquí está, vale, no es aditivo, es multiplicativo. ¿Cómo lo que es aquí? Multiplicativo. Multiplicativo. Entonces tenemos que podemos sacar los inversos multiplicativos. Por ejemplo, de 10 es un décimo, porque 10 por un décimo es igual a 1. En este caso 1, bueno, siempre, mejor dicho, el 1 es el inverso multiplicativo. Asimismo puedo sacar estas operaciones. Raíz de 3 sería 1 sobre raíz de 3. Menos 5 es menos 1 quinto. Y menos 11 cuartos es menos 4 onceavos. Porque todos estos multiproductos te dan 1. ¿Ya? Entonces, ya. Ahora vamos a resolver ejercicios. Por ejemplo, me dicen calificar las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Primero me dice si el número pi es racional, entonces esto es irracional. Verdadero y falso. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo resuelvo esto? Sabemos que esto es un entonces. Te lo dicen aquí. Sí, coma entonces. Entonces esto me va a quedar un condicional. La primera proposición. Pi es racional. ¿Verdadero o falso? No, es irracional. Falso. Porque es irracional. Lo bueno es que aquí ya sé como que esto es falso, ya sé que el condicional va a ser verdadero. Acuérdense que cuando tenemos que el antecedente de un condicional es falso, el condicional es verdadero. Pero igual vamos a ver cuánto queda el consecuente. El consecuente dice 1 más raíz de 2 sobre 2 es irracional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahora me dicen, o el número es racional o natural. Entonces, no traje mi libro. Entonces, o el número es racional. Déjenme ver un ratito. Déjenme ver si me equivoqué un número o es así mismo. Un ratito. Ya, he vuelto. Efectivamente, aquí es el número E. O el número E es racional o es natural. Entonces, y aquí no es racional, es irracional. Entonces, o el número E es racional o natural, verdadero o falso. Como ven que es o, quiere decir que es una disyunción exclusiva. Entonces, primero sería, E es irracional, verdadero o falso. 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 No, no, es irracional, sí, irracional. Verdadero. Es verdadero. Verdad. Es irracional. Claro. Irracional. Entonces es verdadero. O es natural. ¿Es natural? No, claramente es falso. Entonces esto es verdadero. A ver, te dice, el 0 es un número entero. ¿Verdadero o falso? Sí.
Falso. No, pues es verdadero. Verdadero. Claro, el 0 es entero. Ahora, el 0 es natural. Se acostumbra a decir a que no. El 0 no es natural. Por si vimos en la primera positiva, el 0 es agregado al natural. El 0 está en natural con 0, natural sub 0, que es n unión, que es los naturales unidos con el 0. Pero Disculpe, entero profesor, sí. ¿cómo sacó el literal B? ¿Puede El, repetir? el B Eso. es verdadero porque es una o, es una disyunción exclusiva. Entonces la primera te dice el número E es irracional. Entonces el E es irracional, esto es verdadero, por eso el 1. Aquí está mal, es irracional, por si acaso, no es racional. O E es natural. E es natural. Natural es los números del 1, 2, 3, 4, o sea, los números más Entonces no. conocidos. No, entonces por eso aquí está el 0. Ya. Y eso de Y ahora ahí es sí verdadero. comprendí. ¿Ya? Te dicen, Gracias. 1 más esto de aquí, 1 sobre raíz de A es entero si, solo si A es igual a 4. Entonces, Falso. Falso, verdadero. porque igual es como un medio. O sea, es 1 más un medio. Ajá, exacto, es falso. Falso. Ya. Y finalmente, la suma de dos números irracionales es otro número irracional. Verdadero. Aquí es donde esperen un rato. Ya, la suma de dos números racionales es otro número irracional. No es verdadero. Déjenme estar seguro, por si acaso, para ver si lo que voy a decir está correcto. Esperen, este es el 6 de los reales. Ajá, este es falso. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, ¿qué pasa si yo sumo dos irracionales, por ejemplo? Allá, pi. Lo sumo para menos pi. ¿Qué me queda aquí? 0. Entonces aquí estoy sumando dos irracionales, pero su respuesta me queda entera. Entonces ahí encontré un contraejemplo. Entonces esto es falso por eso. ¿Ya? Ahora vamos a hacer esto de aquí. Entonces tenemos que resolver esto de aquí y transformar, me piden el valor numérico. Entonces lo que tengo que hacer es transformar todos estos decimales a fracciones. Por ejemplo, 12 quintos. Ahora, 5 sobre 5, ¿cómo lo transformo de decimal a fracción? Ese es el sencillo. Entonces yo digo x es igual a 5.5. Muevo la coma. Me va a quedar 10x es igual a 55. X, a la derecha. 10x es igual a 55. X es igual a 55 sobre 10. Y esto me queda 11 sobre 2. Sacando quinta, obviamente. 11 y 2. Entonces esto me queda 11 sobre 2. ¿Qué es que hago? 11 sobre 2 menos 1 sobre, ahora tengo que sacar esto. 0.83. Aquí lo voy a poner mejor. Entonces, ¿qué debo hacer primero? A ver. Entonces esto es igual, por ejemplo, a 0.83 aquí, a la barrita, para que aquí es más sencillo ver. Entonces, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué debo hacer primero? Para hallar la fracción. Pasar la coma. Correcto. Del que se repite tiene que poner la coma. Pasar la coma primero a la derecha del periodo Y después a la izquierda del periodo. y luego a la izquierda del periodo. Entonces, para pasar eso es importante. Y luego tengo que ver a qué potencia de 10 tengo que multiplicarlo. Para moverlo a la derecha del periodo, ¿por cuánto debo multiplicarlo? Primero defino que esto es x. ¿Por cuánto debo multiplicarlo? 10 a la 2. 10 a la 2. 10 a la 2, correcto. Entonces 10 a la 2, x me va a quedar 83,3333.
punto, punto, punto. Y para que esté a la izquierda, 10 a la 1. 10 a la No 1. menos 1. No, a la 1 nomás, porque solo voy a moverlo a la derecha es positivo, exponente positivo. Entonces 10 a la 1, le pongo ya el menos porque lo voy a restar. Aquí menos. No, mejor le pongo el más y ahí vemos la resta. Porque podrían confundir. Entonces 10 a la X es igual a 8,3333. Entonces aquí yo hago la resta. Entonces esto se va. Por eso yo hago todo esto para que esto se vea y me va a quedar aquí 10, 100. ¿Qué es que hago? 100. 100 al cuadrado, no, es 100 nomás. 10 a la 2. Mejor lo pongo aquí 10 a la 2. Entonces 10 a la 2. Ahora, si yo resto 100 menos 10, 90x. Y aquí 83, todo esto se cancela. 83 menos 8. Me queda 75. 25. Entonces me queda que x es igual a 75 sobre 90. Aquí yo puedo simplificar para que sea más sencillo. Me queda quinta. ¿Cuánto me queda quinta arriba? Me queda 5 sextos, profe. 5 sextos. 5 sextos, sí. Allá. 5 sextos. Entonces aquí saco. Entonces, bueno, obviamente sí, si puedes hacerlo más rápido, sí. Pero ya, 5 sextos. Entonces aquí te queda 5 sextos. Y menos el 0.1. También lo puedo sacar. Aquí por ejemplo lo saco, es bastante más sencillo. Es igual a x. De nuevo multiplico por 10 para que se convierta en entero. Queda 10x es igual a 1. Entonces x es igual a un décimo. Entonces, esto es un décimo. Ahora, aquí vamos a usar procesos entre fracciones, que también lo vamos a ver en la otra clase. Pero aquí lo que puedo hacer es extremos con extremos, medios con medios. No sé si han visto, pero igual lo vamos a ver en otra clase, Profe. que es así. Te va a quedar menos 6 quintos. Y aquí te va a quedar también lo mismo. 10. Y esto te va a quedar, haces esta operación, que no está tan sencilla. Vamos a hacerla acá arriba mejor. 11 medios porque no hay mucho espacio, menos 6 quintos, menos 10, te va a quedar 10 abajo. Aquí te queda 10 para 2, 5, 55, menos 6, 12 y menos 100. Entonces esto te va a quedar, aquí te va a quedar 55 menos 12 es 43, menos 100 es 57, menos 57 décimos, si mal no me equivoco. Está bien, por si acaso, porque parece que no debería quedar eso. 6 quintos, 10 está bien. Dejen ver. Profe. 5.5. Ah. Profe, no es bien. No, sí. No, estoy mal aquí. Es aquí. Este de aquí está multiplicado por esto. Ya. Estoy aquí. Sí está bien. Mande, sí, dime. ¿No te escuché? Estoy aquí. Sí, que se había equivocado aquí del paréntesis, tiene que poner. Sí. El paréntesis. Aquí estoy correctamente. Aquí me equivoqué. Es aquí. Entonces, eso de aquí está mal. Perdón. Pero eso sí fue error mío completo, que vi mal el paréntesis. Ya. Entonces yo tengo, ahora sí puedo simplificar. Aquí es mitad 6, mitad 1. Me va a quedar 66 sobre 55, sobre 5, claro. Menos 6 sobre 5 y menos 10. Entonces ahí me va a quedar, aquí como tienen el mismo denominador, puedo restarlos, los numeradores. Me va a quedar 60 sobre 5, menos 10. Y esto es igual a 60 sobre 5, es 12. 12 menos 10, y esto es igual a 2. Entonces el valor numérico es 2. ¿Ya? Entonces otro ejercicio.
Lo importante es saber trabajar con fracciones. Y aquí podemos sacar la fracción de generatriz. Eso se lo dejo para que hagan ustedes, para tratar de hacer este finalmente y terminar la clase. Sí, con este de aquí. Vamos a hacer este de aquí. Entonces me dicen, me dan este conjunto S y esta operación binaria, definida por esta tabla. Entonces califique como verdadero o falso las siguientes proposiciones. Primero, la operación binaria no es interna. ¿Verdadero o falso? Falso porque sí es interno. Correcto. Sí. Falso porque sí es interna. Si se dan cuenta, todos estos elementos siguen siendo el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces no se va fuera del S. Entonces sí es interno. Ahora, la operación binaria es conmutativa, o sea, conmuta. Sí, profe, ya miré, sí, como que sí. Sí conmuta, correcto. Porque si se dan cuenta, como les dije, tienen que ver en la tabla que esto sea, como se dice, simétrico. Es decir, este 3 tiene que ser igual al de acá. Este 1 tiene que ser el que está acá. Y este 3 tiene que ser igual al que está acá. ¿Se dan cuenta? Si son iguales. Entonces esto sí es conmutativo. O sea, o pueden verlo como les dije. 3 asterisco 1 es igual a 1 asterisco 3. Bueno, no es asterisco en este caso, es este símbolo que está acá arriba. 1 es igual a 1, 3. Tendrían que hacerlo con todos. Pueden ver que efectivamente 3, 1 es 1 y 1, 3 es 1. Entonces sí se cumple y se cumple para todos. En este caso son pocos, son estos 3 nomás. Entonces sí es conmutativa. Ahora me dicen esto, que esta operación pertenece a S. No pertenece a S, ¿verdadero o falso? Falso porque sí pertenece a eso. Claro. Si ya vimos que es interno, entonces esto es falso porque sí pertenece a S. Me dicen la operación tal tiene elemento neutro. Verdadero. No, falso. No tiene elemento neutro. Ya saben que para que tenga elemento neutro, esta Tiene que ser fila verdadero. tiene que repetirse en alguna de estas. Y no se repite en ninguna. Y aparte esta de aquí, claro, esta columna tiene que repetirse así idéntica. Con un elemento. Digamos que es el 3. Y este de aquí tiene que repetirse con el mismo. O sea, tendría que repetirse acá, por ejemplo. Pero no pasa nada, no pasa ni uno de esos. Entonces, ya se O sea acuerdan que debería ser igual en todas las columnas. No, solo en una. Por ejemplo, yo digo, esta columna tiene que repetirse 1, 2, 3 en cualquiera de estas columnas. Digamos que se repite en el 2. Entonces, también tiene que cumplirse que esta fila tiene que también repetirse en el 2. En ese caso, habría un inverso. Miren, por ejemplo, en el que vimos que se había, yo vi que esta columna se repite aquí. Se dan cuenta que se repite idéntico. En el vacío. También debería tener que esta fila se debe repetir en el mismo elemento, en el vacío, y también se repite, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando yo tengo eso, ahí yo puedo decir que existe el neutro. Sí, que existe el neutro, que sería en este caso el vacío. Pero en este caso no existe nada de eso. Entonces, no existe el neutro. Y finalmente me piden aplicar esto. Entonces, ¿cuánto es 1? 1. Esto aquí, 1. No, o sea, ese no da 1, me refiero a toda la operación, da 1. A Toda ver, la vamos operación viendo. como tal. Entonces, ¿cuánto darle esto? 3, profe. 3, 3. ¿Y cuánto sale esto? 1. 1. 1. Entonces esto es falso también. Ya. Y bueno, esta de aquí es la única verdadera. Bien. Eso sería todo con respecto a binarios y a fracciones generatrices. Como dicen, practique esto. Resuélvanlos. Para que practiquen lo del ¿Puedo método. volver al anterior? ¿Ya? No, la anterior a esa. A esa sí. Ya, listo. Ahora sí. Ya. Algo que les quería decir es que esta unidad es muy extensa. Números reales, muy extensa. Por ejemplo, en la próxima clase debemos ver todos los casos de factorización, productos notables, muchas cosas. Entonces les pido que por favor vayan practicando, recordando, muy extenso como para repetir, por ejemplo. Creo que no estoy seguro, creo que sí deberíamos avanzar algo medio rápido. Tuvimos suerte de terminar hoy todo.
pero les quiero decir que es muy extensa. La otra clase el viernes tenemos que ver cómo resolver todo tipo de ecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, valor absoluto, etcétera. Lo que quiero lo que quiero decirles es que esta unidad es muy extensa, por si acaso, así que vayan preparándose para entender todo bien claro a la primera y así poder terminar. Importante, o sea, lo que quiero decir es que poder tener tiempo para terminar todos los temas, porque en serio son muy extensos, muy largos. Es básicamente todo lo que han visto en el colegio, porque estoy seguro que no han visto conjuntos, la mayoría no ha visto conjuntos ni ha visto lógica. Creo que la mayoría fue nuevo. Pero en cambio esto de aquí se han de haber visto, así que por favor vayan repasando todo eso de ahí. Bueno, binarios tampoco creo que han de haber visto algunos. Sí, dime. ¿Qué me iba a preguntar? Lo del valor neutro tiene que haber un vacío para que se cumpla, ¿no? O sea, ese es en el caso de la unión. O sea, lo que quiero decir es que tiene que cumplirse esto. A que haya una igual en una de Una las columna columnas. igual. Entonces, para este elemento. Y también tiene que repetirse que este de aquí, esta fila, la de arriba, Ajá, la fila, la de se arriba repita cumple. aquí mismo. Ah, ya. Para ese Así mismo elemento. Entonces, cuando yo tengo que ambas cosas se cumplen para el mismo elemento, entonces yo digo, si existe el neutro y el neutro es ese elemento, en este caso es el vacío. ¿Ya? Entonces, Ya. esa es una forma de ver gráficamente cuál es el vacío. El que hablo, el inverso, el aditivo, el neutro. Neutro es la palabra. Ya. Entonces, eso ahí les quería decir. Y nada, y a estudiar entonces, chicos, a estudiar porque se vienen bastantes temas. Números reales y después función de variable real también es muy largo. Entonces, a estudiar, chicos. Vamos, hay que animarse. Profe, va a subir la clase a YouTube. Claro, todas las clases se suben, todo se sube. Y la diapositiva también la subo al campus virtual. Entonces, eso sería la clase de hoy. Voy a dejar de grabar. Pero puede poner el último ejercicio que hizo para tomarle foto. E igual las diapositivas se suben, como les dije. Así que no hay necesidad de tomar fotos, pero si gustas, ahí está.